Entonces, esa función de producción se representa igual que la del consumidor, ¿no? Aquí era utilidad, no, aquí ahora es quantum de producción, cantidad producida que está en función, ¿no es cierto?, de los factores de producción, trabajo, capital, ¿no? Una función más ampliada sería trabajo, capital, tecnología, en fin, ¿no? Capacidades organizativas bien entran acá, ¿no? La capacidad de organizar, administrar empresas, en fin. Pero en su forma básica se representa la función de producción como que esta depende, ¿no? Básicamente pues de dos factores, capital y trabajo, ¿no? Dos factores claves en el proceso de producción. En la cantidad entonces explícitamente la podemos presentar como LK, ¿no? Este es en general. Dice que la cantidad producida está en función del trabajo y el capital, ¿no? Y explícitamente sería esta hipérbola elemental, L por K. Entonces, el proceso de producción más o menos intensivos en un factor, ¿no? Vamos a ver en cuál de los factores se puede hacer intensivo. Aquí, por ejemplo, se hace intensivo en capital porque en el punto D tenemos más que la mitad de trabajo y 4 veces en capital, ¿no? Porque para financiar esto que tenía el consumidor, para financiar su consumo que lo conllevaba una utilidad, era un presupuesto de gasto. Acá también similarmente habrá no un presupuesto de gasto para el consumo, sino más bien un presupuesto que financie la producción, ¿no? O sea, presupuesto para producir, ya no un presupuesto para consumir. En los países en vía de desarrollo, como el tercer mundo, y concretamente Latinoamérica o nuestro país, se debería buscar, ¿no? La gran polémica, ¿debemos ser intensivos en capital o en trabajo? ¿O cuál sería ese punto de equilibrio? ¿No? De ahí viene pues que las grandes inversiones, ¿dónde se están canalizando actualmente? Con la esperanza que después rebose el vaso hacia los otros sectores, ¿no? Pero eso al parecer no viene ocurriendo lamentablemente en nuestro país, ¿no? Entonces, alta intensidad en capital en algunos sectores y en otros bajísima, y lo que se debería buscar más bien es una combinación de ellos. Bien, entonces la función de producción podemos denominarla también para determinados periodos o años, ¿no? Según el estado de las tecnologías que se den. Aquí tenemos dos cuadros más, el anterior y otro, donde ya la función de producción es diferente, ¿no? L que multiplica acá al capital, pero al cuadrado, ¿no? Fíjense que antes en vez de L teníamos Q1 o X, y en vez de K, que representa el capital, teníamos el segundo producto Q2, o como lo representábamos matemáticamente como Y, ¿no? La función de producción, entonces, nos lleva también a ver una noción nuevamente de lo que es eficiencia técnica, ¿no? Solo recoge combinaciones que son técnicamente eficientes. Y un nivel dado de producto se puede producir con una cantidad menor de algunos de ellos, ¿no? Y la misma cantidad de los otros factores o de todos los factores. Entonces esa combinación es técnicamente ineficiente, se dice, ¿no? En este caso, para B, C, D, E, ¿no? El F sería, ¿no? Entonces, tenemos pues la combinación, como vemos, 1, 2 y punto 5 y 4 para L. Tanto que en el capital va de 2, 1, 4 y punto 5, pues, ¿no? Miren que en todos los casos se da 2, ¿no? Función de producción también nos lleva a la idea de lo que es disponibilidad de factores, ¿no?
La función de producción nos proporciona pues una información sobre si los factores están o no disponibles para la empresa en el periodo de tiempo que se está estudiando o considerando. La disponibilidad de esos factores depende del periodo de tiempo considerado, ¿no? Habrán factores fijos y factores variables, ¿no? Y también hay que saber diferenciar el corto del largo plazo. Con el factor fijo, ¿no? Se dice que es aquella cantidad de factor pues, que no puede modificarse en el periodo considerado, normalmente el corto plazo. Y en tanto que el factor variable, ¿no? Factor cuya cantidad puede modificarse sin restricciones cuando se desea modificar el nivel de producción. El corto plazo hace alusión a periodos máximos de tiempos en el que hay al menos un factor fijo, ¿no? Fijo y el otro variable. Normalmente el factor fijo sería el capital, antes también podríamos hablar, ¿no? Del trabajo. Y en el largo plazo, el periodo de tiempo necesario para que todos los factores, ¿no? Ya sean variables, ¿no? En el largo plazo, la idea es que todos los factores de producción varían, ¿no? Y eso se entiende porque en el corto plazo fácilmente no es posible, por decir, pasar de una tecnología a otra, ¿no? Lleva todo un proceso. Por eso que se habla de fijo, más o menos. Bien, esta función de producción dice disponibilidad de factores, algunas observaciones en el corto plazo para producir, ¿no? Para producir adicionales o para producir más, las empresas utilizan más intensivamente el factor fijo. Y a largo plazo, la empresa para producir más puede cambiar el tamaño también de planta, ¿no? O sea, de la hangar de producción, ¿no? Y en el corto plazo y en el largo plazo son específicos para cada empresa, distintos del concepto contable, ¿no? En el corto plazo y el largo plazo, por eso entran más los enfoques de administración y economía antes que el concepto contable, ¿no? Bien, la producción a corto plazo también está asociada a una ley del producto marginal decreciente, así como había una utilidad marginal decreciente. Acá, cuando analizamos la producción, habrá una ley del producto, no de la utilidad marginal decreciente, no del producto marginal decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, la producción a corto plazo, en la ley del producto marginal decreciente, a corto plazo el nivel de capital es fijo. Esto se representa por una A raya, ¿no? Entonces, para incrementar la producción, la empresa ha de contratar más factor variable, en este caso el trabajo, y por ende utiliza más intensivamente el factor fijo, que es el capital. La pregunta recurrente, ¿cuáles son las características que presenta habitualmente un proceso de producción a corto plazo? Otra pregunta sería, ¿cuánto produce en promedio cada trabajador? ¿Y cuánto incrementaría la producción un trabajador adicional? ¿No? Va a estar dependiendo de muchos factores, ¿no? Entre ellos, eh, la salud, la educación, la capacitación, la curva de experiencia, en fin, ¿no? Características de los procesos de producción a corto plazo. Bien, veamos brevemente esto, las características. Entonces, para producir es necesario contractar el factor variable, ¿no? Que es en este caso el trabajo. Las primeras unidades contratadas del factor variable incrementan el nivel del producto a una tasa creciente.
y se utiliza el factor fijo de forma más eficiente. Porque como vemos acá, a partir de L igual 3, ¿no? Las unidades adicionales de trabajo incrementan cada vez menos la producción, ¿no? Por ende se va a cumplir esto. La ley del producto marginal decreciente, ¿no? Bien tiene correlato con lo que se ha visto en la teoría del consumo. Bien, y así, ¿no? Un uso más intensivo del factor fijo, cada vez la cantidad de factor fijo por trabajador es menor, pues, ¿no? Puede llegar a un nivel de 8, por ejemplo. Ahí está. A partir del cual trabajadores adicionales no solo ya no aumentan la producción, sino que la reducen. De 112 a 8 seguían lo mismo. A pasar a 9 en trabajo, con el mismo capital de 6, la producción baja de 112 a 108, ¿no? Y así tenemos el producto marginal del factor variable, ¿no? El producto adicional que se obtiene cuando se incrementa la cantidad de factor variable en una unidad y la cantidad del resto de factores permanece constante. Entonces, un incremento de la producción que se obtiene, ¿no? Nos da un incremento de la producción que se obtiene al contratar un trabajador adicional. Como observación, diremos que es una variable clave para definir el número de trabajadores a contratar y para los cambios discretos se debe calcular de la siguiente manera, ¿no? Productividad marginal del trabajo dado un stock de capital K fijo, ¿no? Por eso la raíz. Entonces, la variación de la cantidad producida respecto a la variación en el trabajo es igual a la cantidad, ¿no? Que depende precisamente del trabajo y el capital que es fijo, menos la cantidad de ese trabajo variado en uno, ¿no? Y el mismo capital, y dividido entre L y L menos 1, o sea, entre un trabajador adicional, ¿no? Un trabajador adicional significa eso, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí tenemos en el producto marginal, también podemos pasar al producto medio. Marginal, ya saben, se refiere básicamente a la derivada. Medio, promedio, que tiene correlato con su idea estadística de la media aritmética, ¿no? Medio, promedio, ¿no? Entonces significa dividir la producción entre el factor variable, ¿no? Por eso que es el producto medio del trabajo. Por ejemplo, para 5 sería 95 entre 5, ¿no? El variable, el marginal que se halla de esta otra manera, ¿no? Y que discretamente sería la diferencia 10 menos 0, 10, y así por el estilo, ¿no? 30 menos 10, 20, hasta el final, que sería 100 menos 108, menos 8, ¿de acuerdo? Ahí está nuevamente el producto marginal del factor variable se halla de esta manera, derivada, ¿no es cierto?, de la cantidad producida respecto a la derivada del factor variable que es el trabajo, ¿no? Esto vendría a ser la función, pues, ¿no? Que depende de dos factores de producción. Bien, igual esto aquí en el gráfico lo podemos ver más acá, ¿no? Parecido a la utilidad también. Conforme aumenta la utilidad, veíamos, ¿no? Disminuía la utilidad marginal. Aquí, conforme aumenta los niveles de producción, vemos acá la función de producción va aumentando, aquí tenemos un punto de inflexión, o sea, cambia, y cada vez que lo que decíamos en la tabla, trabajo adicional comienza a reducir, ¿no? Aumenta, pero cada vez en una proporción menor.
hasta llegar a un máximo. Y ahí se supone que el producto marginal es cero, ¿no? Igual que la utilidad marginal era cero cuando esa función de utilidad también era máxima, ¿no? Esas son las relaciones básicas, pues, en tanto que el producto medio todavía no llega a cero, ¿no? Por eso que aquí en el punto donde este punto de inflexión, no, sino este punto donde hay una tangente a la función de producción, en ese punto son iguales tanto la productividad marginal como el producto medio o promedio del trabajo. El trabajo, porque eso es lo que se representa en el eje horizontal y representa el factor variable, ¿no? Y unas relaciones básicas ahí, como vemos, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando el producto medio crece, ahí está el producto medio, está creciendo. El producto marginal es mayor porque está, la línea azul está por arriba. Y viceversa, cuando el producto medio decrece, vean, después de ese punto donde ya ha sido intersectado por la productividad marginal del trabajo, entonces cuando el producto medio decrece, el producto marginal es menor, o sea, la línea azul, ¿no? Menor. Son relaciones elementales y además que cuando el producto medio alcanza su máximo, ¿no? El producto medio alcanza su máximo, el producto medio pues es igual, ¿no? Esto también se puede demostrar no solamente gráficamente, sino también con estas tablas, ¿ya? Entonces podemos ver algunos ejemplos en el material que hemos adoptado, ¿no? Aquí están las relaciones, ¿no? Entre producto medio y marginal, ¿de acuerdo? Entonces repasan eso en su texto, por favor. Bien, entonces esta ley del producto marginal decreciente nuevamente, el enunciado es simple, ¿no? Cuando la cantidad de un factor variable aumenta y el resto de los factores permanece constantes, entonces se alcanza un punto más allá, ¿no? Del cual el producto marginal del factor variable disminuye, ¿no? Eso resulta obvio y hay algunas cuestiones, ¿no? Para repasar en la parte de la práctica, ¿no? Y aquí más bien lo que vamos a ver es esta función, ¿no? Su gráfico, miren, acá está, esto antes era utilidad, ¿no? Que dependía de dos productos, ahora esta es producción que depende de dos factores de producción. Y explícitamente, esta vendría a ser su relación, ¿no? Para producir dos veces trabajo por el capital. Y si esa cantidad de producto es 100, en vez de una curva de indiferencia, vamos a representar ahora una curva que se llama de isoproducto, ¿no? En todos los puntos, tanto en este punto 10,5, es, ¿verdad?, el mismo nivel de producción, la combinación 10,5 o la combinación 5,10. Por eso que están en la misma función de producción. O sea, tanto este punto como el otro da siempre un nivel de producción de 100, ¿no? Miren estas relaciones elementales de los movimientos a lo largo de una isocuanta, ¿no? Esto se llama, ya no se llama eh, curva de indiferencia, ¿no? Sino más bien se llama isocuanta, ¿no? Bien. Movimientos a lo largo de un cambio en la intensidad del factor KL. Pues K, aquí K es 10 entre 5, 2, ¿no? Es básico. Algo similar en la producción, ¿no? ¿Cómo era el consumo de un bien respecto al otro? En este caso, 10, por eso dice acá la relación, ¿no? KL,
haber no, cambios en la intensidad del factor, ¿no? Se ve después matemáticamente, ¿no? 10 entre 5, 2, porque está entre L en ese punto, está en ese punto, pues, sobre la isocuanta, ¿no? En el otro punto sería 5 más bien entre 10, ¿no? O sea, la intensidad ha bajado de 2 a 0,5, ¿no? De 2 a 0. Bien. Y así, ¿no? Movimientos a lo largo de un nuevo rayo vector, porque aquí se sobreentiende que pasa un vector, aquí otro vector, ¿no? O sea, un rayo. Movimientos a lo largo de un rayo vector que parte del origen, ¿no? De KL. Eso sería más o menos imaginariamente, ¿no? Y este de acá sería el otro. ¿De acuerdo? Isocuantas. También, lejos de tener familias de curvas de indiferencia, ahora tenemos familia de curvas de isocuantas, Q1, Q2. Por eso el análisis es similar, ¿no? Y por ende la optimización, pues también es similar, ¿de acuerdo? Vean, esto también es similar. La llamada relación marginal de sustitución técnica, que era la tasa marginal de sustitución en el consumo, ¿no? Era la variación en Y respecto a X, ¿se acuerdan? Aquí es la variación del capital respecto al trabajo. Otra cosa similar ya al análisis visto anteriormente. Y Biden, miren, la relación marginal de sustitución y la productividad marginal se deriva igual que en el caso del consumo, ¿no? Y vemos que efectivamente llegamos a esta relación. A ver, veamos ese pequeño ejemplo. Hagan lo mismo que hacían en el caso del consumidor e intenten desarrollarlo, ¿ya? Miren, léanlo, el símil es inmediato, ¿no? En vez de Q está Q, en vez de X está K y en vez de Y está L. En vez del precio del producto 1 está el precio del primer factor capital. Y en vez del otro precio del producto 2 tenemos el precio del factor segundo, que es labor o trabajo. Y lejos de tener un presupuesto para gasto, tenemos un presupuesto de producción, ¿no? Entonces, a ver, intenten hallar ahí el óptimo, es decir, cuánto se debería producir de, dada estos datos básicos, esta pequeña empresa. A ver, intentémoslo. Profesor, disculpe, la PPT no la podemos ver, no, no nos aparece todavía en Classroom. Dime. ¿Dónde está la PPT? Porque estamos buscando en Classroom y no la encontramos. A ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿No están viendo la diapo? No, profesor. Su pantalla sí, lo que está presentando sí, pero en el Classroom para que cada uno pueda verla de forma independiente no lo encontramos. Ya.
Tal vez sea por eso, ¿no? Ahora, a ver, hagan su recheck, porfa. Sí, ya está, profesor. Listo, ya, gracias. A ver, vamos a traernos un coffee. A ver, ¿cómo vamos? Listo. Intenten utilizar su IDRU.
Ya no lo quiere dar de prueba, parece, ¿eh? Profesor, ponga su correo y la contraseña ahí. Parece que ya no lo quiere dar de prueba, ¿no? Antes salía de inmediato, ¿no? Ponerle. Mm, mm, no, el punto nomás. Profesor, creo que le tiene que dar donde dice Google, ahí arriba, a la izquierda de Facebook, porque creo que de esa manera es más rápido. A la izquierda de Facebook. Ah, no, pero acá tendrían que aceptarme mi correo, pues el que estamos trabajando. Le da ahí y luego selecciona su correo institucional, el correo institucional. Ahí ve, Ya ahí está, ya en, está. Sí. A ver, lo que pasa es que este pizarrín ya no lo puede ampliar, ahí nomás es lo que nos ha dado, ¿no? Pero igual, en uno de estos podemos ponerlo, las condiciones básicas, ¿no? Esto, por ejemplo. Acá, en vez de esto, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Q, ¿no? En vez de utilidad, en este caso, en el lado de la producción, tenemos Q, ¿no? De producción. Desde X decíamos, ahora tenemos L o K, ¿cómo estaba? K primero o L primero. Siempre el trabajo, ¿no? KL. Bueno, igual es KL, ¿no? A la hora del gráfico es lo otro ya. KL. Depende de KL y esto era más que un producto. Listo, ahí está. Pues ahora la utilidad marginal, de ahí tengo los otros datos, ¿no? Para no llenar el pizarrín, entonces la utilidad marginal del primero, entonces en vez de utilidad marginal tenemos productividad marginal. Por eso le decía la similitud es inmediata, ¿no? Productividad marginal del capital, ¿no?
O si quiere, claro, está bien, el capital dividido entre el precio del capital, ¿no? Del capital. Y aquí sería productividad marginal de L. O sea, en vez de utilidad, siempre ya no estamos en utilidad marginal, sino en producción, productividad, ¿no? Vamos a ponerle en mayúscula el precio del otro factor, que en este caso es L, ¿no? L. Le ponemos así, L, ¿no? P de K, P de L. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería allí? En el primero, esta es ya otra función, pues. Aquí es L. ¿Cuánto es el dato acá? Pueden ya reemplazarlo. ¿Cuánto es el precio del trabajo? Perdón, del capital. Cualesquiera. 30, profesor. Lógico, 30. Entonces ponemos 30. Ahora aquí, la productividad marginal del otro factor. Si era el anterior era capital, este será trabajo, ¿no? Entonces, igual acá. Por eso esta parte es ya mera aritmética, ¿no? La aplicación. Vamos, productividad marginal de esta función con respecto a L es K, pues, ¿no? Es K. Y el precio de acá del trabajo de una vez se lo ponemos 20, ¿no? Antes el precio del trabajo 30, profesor, también. 30 también. Pero Sí, profesor. los dos son 30. Sí. Ya, entonces, ya bacán. Entonces, listo. Entonces, L igual a K, pues, ¿no? L igual. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay en eso y lo ponen en... Nuevamente, ahora hay que armar el costo también, ¿no? Aquí en vez de ingreso, aquí va a ser, ya, aquí, va a ser costo. Costo igual C, pues, ¿no? Pero este ya costo no para gastar, sino costo para producir. Este ya se llama costo con su acrónimo C, ¿no? O si quieren, para que esto no sea igualito, igualito, ¿no? Acá, ¿no? Si desean, eh, pónganle diferente, para que sea una cuestión, ya corregimos el ejercicio y más bien le ponemos al precio de uno de ellos, le podríamos poner un valor diferente, pues, ¿ya? Profesor, Sí, en la división de productividad marginal, sí, dependiendo de K o L, en vez de la sí. P mayúscula puedo usar la Q para que no se me haga tan confuso porque esto se iguala al precio de cada uno. Y pues al momento de escribir la fórmula, escribo también la P. Se puede usar la Q, ¿verdad? No hay ningún problema. La Función Q de... la Q minúscula, ¿te refieres? No, de esa función Sí. simboliza la productividad también, ¿verdad? Claro, en vez de utilidad marginal, es ahora productividad Ajá, marginal. claro, pero esa P mayúscula puedo reemplazarla por la Q para que no se me haga tan confuso. ¿Hay un problema con eso o no? Productividad, no, es que este es el acrónimo, pues. De Ah, productividad. Ya, así, así, ya está ya, bien, profesor. sí. Entonces le ponemos ahí, ¿no? Para este caso, precio del capital igual a 30. ¿Ya? El capital igual a 30.
y precio de L igual a 20. Sabemos que son unidades monetarias. Y coma sería, ¿no? Coma. Listo. Utilicen esos precios, porfa. Tal como ya lo he puesto acá. 30 y 20. Unidades monetarias, tácito. Entonces aquí en el costo, ¿no es cierto? En- miren, el costo ahora se va a representar una pequeña variante, que en esencia es lo mismo, ¿ya? El precio del capital por convención es R, ¿no? Por K, por convención. Entonces, precio del capital por cantidad de capital que se utiliza para producir. Y por convención, el precio del trabajo o labor, que se denomina wage, entonces adoptamos, se ha adoptado en la literatura, amigo, ¿no? El, el acrónimo que proviene del inglés, que es wage, que significa salario, W-A-G-E, wage, multiplicado por L, ¿ya? Eso sería el presupuesto, entonces, de capital R, que es 20K, ¿no? Más, no, perdón, 30, ¿no? 30. No sean iguales los precios. Pueden ser iguales, sino para que tengamos, porque cuando son iguales, L es igual a K, ¿no? También puede quedar ahí, pero ya ahora va a salir otra cosa diferente. Digo, una variante nada más. 30K y en el otro caso sería wage, que es 20. Pues, 20 hemos dicho. Abajo es 20 el precio del trabajo. Entonces sería 20 por L de trabajo. Miren, ahora esa es la antigua restricción, digo, la anterior restricción que se utilizaba en la teoría del consumo, ¿no? Ahora esta sería, pues, costo. El otro era gasto para consumir, ¿no? Miren la simetría, ¿no? Digo la analogía, ¿no? Acá, ¿cómo quedaría? Mencionen, pues, L, cualesquiera que quieran despejar, ¿no? L sería igual a una relación bien simple, ¿no? L va a ser igual a 1.5 ¿no? A 1. Ya está. Y eso hay que reemplazarlo.
reemplaza en la restricción de costo. Con costo. ¿Ya? Y se reemplaza en la restricción costo. Ya está. ¿Y ya obtuvieron el óptimo? Además, ese costo, ¿no? Costo, si quieren de una vez lo ponemos, pues, ¿no? Ese costo es un dato, es 2000, es 2004. Ahora sí. Esto vendría a ser la restricción. Hasta esa es la restricción costo. Y ahí sale inmediato, pues, ¿no? Ya, eso sería, y hacen su gráfico que debe ser parecido a esto, ¿no? O más arriba, vamos a ver un gráfico que ha aparecido. Ya, más o menos así, miren. Esta línea azul es la restricción costo ahora. Lo que era gasto del consumidor, ahora es el gasto del consumidor para comprar y consumir. Ahora esta línea azul es la restricción costo del productor para producir, ¿no? Vean, la analogía es inmediata, ¿no? Y esta línea es la de producción, que en este caso, ¿cuánto les debe salir? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, entonces, acá ya estamos acá, ¿no es cierto? En lo del costo. Entonces, ¿cuánto va a ser de L? Aproximadamente, ¿no? 60. Claro, ¿60 qué? Unidades de producto. No, perdón, minúsculo nomás es. Unidades de producto. Es lo que se debe utilizar para obtener. ¿Cuál sería entonces, en vez de la curva de diferencia, es la curva de isoproducción, ¿no? ¿A qué es igual? 40. A 40. Muy bien. Unidades monetarias, no unidades de producto. Unidades de producto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería la producción? Como ven, es 6 por 4, 24. Miren que esto de aquí está en unidades monetarias, ¿no?
Acá en unidades hectáreas. Acá queremos, entonces también podemos presentar eso, ¿no? Entonces, uno, está el entonces acá. Bueno, U va a ser igual a 24, pero unidades de producción. Unidades, listo. ¿Está claro eso? El resto, ¿cómo está yendo el resto? No se olviden, el gráfico va a ser similar a este, ¿ya? Es el comentario, entonces el óptimo de la producción se da entonces cuando utilicemos como insumos de producción 60 unidades, ¿no es cierto? Horas, días, según sea el caso ya, un caso concreto del mundo real, ¿no? Y K horas, máquinas, equipos, en fin, y accesorios de una determinada maquinaria, equipo, ¿no? 40 horas, 40 unidades. Por eso ponemos unidades de factor, ¿no? Ah, no, perdón, aquí sería U. Claro, es que estamos, ya, entonces, unidad de factor de producción, ya, UF es. Otro sí es producto, ¿ya? Ahí nos estamos pasando algo, chicas, muchachos. Unidades de factor de producción o insumo, UF. Por eso el comentario siempre es importante, ¿no? 60 unidades de factor de producción trabajo, 40 unidades F, ¿no? Unidades de factor de producción capital. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Tengo una consulta. Vamos a ver Adelante. casos en la que el Estado imponga impuestos y, claro, habrá una alteración con su productividad. Claro, eso vamos a ver nuevamente, igual que en el caso del consumidor, el lado de la producción, más adelante también vamos a ver casos donde hay impuestos y donde también pueden haber subsidios, como es el caso ahora del mundo real, ¿no? Solo que ha habido una asimetría tremenda donde se han favorecido a ciertos grupos de productores y a otros prácticamente se los ha dejado de lado, ¿no? Bien, entonces, esto está claro, ha quedado claro, hagan su gráfico, no se olviden, el gráfico es parecido a lo que tenemos acá, ¿no? En vez de función de producción que tenemos ahora, perdón, en vez de función de utilidad tenemos esto, pues función de producción, ¿no? Que también se llama curva isocuanta. Iso porque lo mismo en cualquier punto se produce, pero solamente uno es el óptimo, ¿no? Cualquiera de ellos nos da un mismo nivel de producción, pero uno de ellos nomás es el óptimo, porque se conjuga entre lo que quisiéramos producir y lo que de hecho podemos producir, que viene expresado por el presupuesto de producción. Bien, a ver, entonces ahora hagan lo mismo, ya que lo tienen ya ahí, hagan su gráfico, no olvidar esto mismo ahora. Acá lo vamos a poner, ¿no? Y vamos a poner la condición. Ajá. Ahora, estos de acá.
Mejor los pongo otra vez. P de K, por alguna razón, ¿no es cierto? P de K pasa a ser 36, ¿no es cierto? Unidades áreas. Y P de L pasa a ser, por decir, 18 unidades monetarias, ¿cierto? Punto y seguido. Hallar el nuevo óptimo, ¿no? Hallemos. Hallar nuevo, la nueva, ¿no? Nueva producción. Se sobreentiende que esa nueva producción tiene que ser óptima, ¿no? A ver, todos trabajando, reformulen ahora con estos datos, ¿no? Miren, ahora estamos variando las dos cosas a la vez, pero el presupuesto no varía. O sea, ceteris paribus, ¿no? Ahora me dicen cuáles serán los valores que tenemos acá. Esto lo volamos. A ver, en esa nueva situación, ustedes deben llegar que es 67 aproximadamente, y el capital es de 33, ¿ya? El capital es de 33. Y aproximadamente esto es, miren que en un caso el precio ha aumentado y en el otro ha disminuido un poco. Y la nueva relación a las cuales deberían llegar aproximadamente es 1222 aproximadamente. ¿Ya? A ver, trabajando, todos están llegando a esos resultados. Traten de llegar a esos resultados. Profesor, disculpe, Fin. tengo una duda, pero esto está referido al tema anterior de la oferta y la demanda. ¿Puedo consultárselo de todas formas? Claro, lo que pasa es que nosotros, de todo lo que es análisis del consumidor, tienen que ver también, pues, ¿dónde compramos? En un mercado. Claro. Ah, claro, por eso deberíamos analizar seguidamente, ¿no? Consumo, producción y después mercado. Y después de mercado recién pasarnos a estructura de mercados. Ahí nada más hay, como dicen, una cuestión de orden, que en nuestro sílabo ya se entiende, porque tu idea es que cómo relacionamos esto con el mercado por el lado de la producción. Ahora vamos a deducir, así como hacíamos con el consumo, podíamos deducir la función de demanda. Ahora con el análisis del lado de la producción, también podemos deducir la función de oferta. En la función de demanda, ¿se acuerdan? Bastaba que el precio de uno de los productos varíe, ¿no? Y nos llevaba a deducir una función de demanda, pues, ¿no?
Es decir, conforme el precio bajaba o subía, entonces la demanda subía y bajaba y se acuerda, se demostraba prácticamente la ley de la demanda, ¿no? Acá también vamos a demostrar de una manera así simple cómo a partir de la, de la función de producción podemos, y concretamente también de costos, deducir porque va en paralelo, ¿no? Para producir requerimos costos, aunque para su didáctica a veces se separa, como pueden ver en su sílabo, producción y después costos, ¿ya? Pero concretamente tu pregunta, Erika, era respecto a la producción y el mercado. Claro, después se ve en la interacción. ¿A eso te refieres? Sí, pero quería preguntarle exactamente de un caso en particular que pasó en la economía peruana con respecto al pollo. Ahí no se Ah, respetó claro. la igualdad de la función de la oferta y la demanda, porque normalmente, como usted lo ha explicado ya en clases anteriores, es que Sí. si la demanda sube, el precio suele bajar, ¿verdad? Pero en esta ocasión había demasiada oferta, y cuando hay demasiada oferta y poca demanda, el precio disminuye, pero lo que ellos hicieron fue Mm, aumentar el precio para no presentar tantas pérdidas. ¿A qué se ya. debió todo eso? O sea, A no hay pesar, esa ley ya, de oferta y de subió el demanda. precio a pesar de que la demanda bajó. Claro, Ah, ya, claro. Eso ocurre, esa es una buena pregunta, ¿no? Eso no debería ocurrir para empezar, pero ¿por qué ocurre? En el primer caso, si bajó la demanda, lo que se espera, lo que dice la teoría, es que el precio ha debido de bajar. ¿Pero por qué no bajó? Porque no es un mercado de competencia perfecta. Los productores avícolas, de porcinos, también tienden a oligopolizarse, ¿no? O sea, no hacer el mercado que tanto se habla y que lo plasma muy bien Michael Porter. Es un mercado de competencia perfecta, de libre concurrencia, de tomadores de precio, tanto para productores como para consumidores, ¿no es así? Entonces, ya es un mercado de competencia imperfecta, porque ahí, en ese caso, claro, bajó la demanda y aumentó el precio. Entonces, inmediatamente también ocurre a veces con el caso de la leche, ¿no? Eh, si hay más producción de leche, se supone que podría bajar el precio, pero no. Y es patético en el caso de los combustibles, tal como lo mencioné, ¿no? Si ha bajado enormemente el precio del petróleo, pues ¿por qué no baja el precio del diésel, el precio de las gasolinas, del diferente tonaje que tenemos? Se llama rigideces, ¿no? En los precios. ¿Dónde están pues los famosos ositos? Las autoridades reguladoras, controladoras, poco o nada pueden hacer, ¿no? Por eso la gran crítica que se hace a un organismo también regulador y controlador de la política monetaria como es el BCR o concretamente la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Que los están dejando a libre albedrío a productores y consumidores con tasas de interés que, que no se pueden asumir, con deudas que no se pueden asumir. Por un lado dicen que estamos ante una situación diferente y que debemos en este contexto dar un trato diferente. Pero sin embargo, por el otro, los bancos y la superintendencia no puede hacer nada por eso, o es que no quieren cumplir su rol de reguladores y controladores y sentarlos a la mesa y no decir, no, eso es un tema de privados, lavarnos las manos al estilo Poncio Pilatos. En fin, entonces, eso ocurre cuando los mercados no son perfectos, por eso es que ahí los reguladores y controladores, sin estar en una posición gendármica, ¿no? Llamar la atención, instar a que se cumplan los,
los llamados requisitos de una, si bien es cierto, en una economía capitalista, pero con equidad, ¿no? Con equidad. En fin, entonces, así se van a dar muchos casos como el que tú mencionas en el caso de los pollos, ¿no? Si bajó la demanda de pollo, debería si puedes bajar el precio porque tú estás viendo también el lado de la producción, pero seguramente que inmediatamente por el tema de la información y todo, inmediatamente comenzaron a restringir la producción de pollos, ¿no? Para no perder ese precio que según este sector es más rentable para ellos. ¿Se pudo aclarar en algo tu inquietud, Erika? Sí, profesor, pero a ver, en los mercados se subió el precio porque Sí. donde ellos compraban, las empresas productoras de pollos subieron el precio, o sea, hubo un aumento en el costo de producción. Ya. Ya, ¿y a qué Pero es se que tú debió? me mencionabas que se había aumentado la demanda previamente. No. Bueno, ahora se disminuyó y por eso ellos como que no quisieron tener tanta pérdida y debido a Ya. ello aumentaron el precio de venta. Sí, es Pero lo que me... seguro que también redujeron la producción de pollos. Y eso No, es bien les fácil. O sea, sobraba. Bueno, pollos, no, claro, o sea, no cambió, la oferta sigue siendo la misma. o sea, No hubo la ninguna oferta disminución seguía ni siendo la aumento. misma, dices tú. Claro, sí, y Ya, como la demanda bajó, pues esto no podía completar toda la oferta, ¿no? No podía comprar todo lo que te estaban ofreciendo, porque no había mucha demanda. claro. Por eso, o Ujú. sea, no se respondía a un mercado de competencia perfecta, pues. Ajá, claro. ¿Mm? Ya, esa es la explicación. Ya se trata de un mercado con sesgos o con visos de competencia imperfecta, no perfecta, imperfecta. Y claro, pueden tener la justificación de tantas pollerías como San Fernando, qué sé yo, ¿no? O producción de carne como San Jacinto, Montejato, qué sé yo. Entonces, estamos hablando del contexto actual donde de repente es cierto, pues, ¿no? Ha habido restricción de insumos, entonces los costos pueden incrementarse y a pesar que la gente está comprando menos, pero ellos están incurriendo un costo mayor, se ven obligados, ¿no? A subir en ese caso, ¿no? A pesar que están en competencia perfecta, claro, ahí se justificaría, pero eso sería temporal. Una vez que pase todo este tema, ¿no? Y lo mismo pues ocurre con el patético, con las medicinas, ¿no? ¿Cómo es posible que las medicinas se hayan disparado en 1000%? El oxígeno medicinal es otro caso, ¿no? Que ya son pues casos realmente traumatizantes porque ya no se trata de un simple producto como el pollo, ¿no? Se tratan de productos que tienen que ver con la salud y la vida humana. Pero en fin, y seguramente que el mercado de químico farmacéutico no es tampoco de competencia perfecta, ¿no? Aunque en algunas oportunidades puede tener ese comportamiento. Mañana continuaremos, por favor, ¿sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Hasta luego, tenga buen día. Pásenla bacán. Bye, bye. Hasta luego, profe, gracias. Opio.